Electoral. Fabricio Mejía, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Un gustazo estar aquí. Igual, Fabricio, ¿cómo has estado? Bien, Qué, aquí, qué bueno. encerrado todavía. Sí, pues en eso estamos todos. Quién sabe cuánto tiempo sigamos en esto. Fabricio, ha comenzado a circular un desplegado firmado por 2.300 personas en números redondos, que en la mayoría se entiende que son intelectuales o trabajadores de la cultura, del arte, que plantean que el Instituto Nacional Electoral está pasando por una etapa de difamación, de ataques que tratan de desvirtuar su esencia, que califican todas estas personas bien el desarrollo y el comportamiento del INE y que piden que se respete la autonomía de este instituto en referencia a críticas que se han hecho desde el flanco de Morena. ¿Qué responderías o cómo calificarías este desplegado de estos ciudadanos, Fabricio Mejía? Sí, por ahí decía uno de estos que firman en Twitter, decía que iban a empezar a criticar el desplegado por la gente que firmaba y por el contenido. No sé de qué otra manera podríamos criticar el desplegado, Pues si sí. no es por el contenido y la gente que firma. Uh-huh. Ya Hernán Gómez había sacado ayer que mucha buena parte de las firmas que están ahí son como de familias, ¿no? Hay una Uh-huh. familia Aguilar Camín muy extensa, Uh-huh. eh, y otras familias que no sabría yo decirte de dónde vienen, si son trabajadores de la cultura, si son académicos. Se había hablado mucho de que en el primer desplegado de este grupo, si existe ese grupo, se habían tomado las listas del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, y hubo ahí algunos desmentidos de que pues, ellos no habían firmado, etcétera. Bueno, ahora es este desplegado donde a mí me parece muy de una pobreza intelectual casi de machote de la papelería, ¿no? Decir que el INE es la democracia es una aseveración por lo menos ridícula, y no toma en cuenta que el INE se ha puesto a sí mismo en una situación de conflicto. Es decir, Uh-huh. el árbitro se puso en un conflicto porque tomó partido. Eh, Se violó la Constitución para empezar porque el artículo 105 dice que no se pueden cambiar las reglas electorales a 90 días de iniciado el proceso electoral, es decir, el año pasado era la última oportunidad de hacerlo y lo hace el INE hasta ahora en esta cosa de la sobrerepresentación, que uno puede estar en abstracto de acuerdo, como uno puede estar en abstracto con el INE, pero no se vale, es anticonstitucional hacerlo a estas alturas. Y después aplicarle a los candidatos de Morena que no presentaron en cero sus gastos de precampaña cuando no tuvieron precampañas, aplicarles la más alta sanción que prevé la ley, porque los pudo haber amonestado, los pudo haber reconvenido, y decidió quitarles los registros. Me parece que puso al Instituto Nacional Electoral, lo puso Lorenzo Córdoba y lo puso Ciro Murayama en la gresca electoral de los partidos. Ahora, yo me lo explico y me explico así el desplegado también, porque en realidad el INE es producto del arreglo de las cuotas entre los partidos. Era la vieja Sí. historia de la transición democrática en México, donde en realidad no hubo una transición democrática, no participaban realmente los ciudadanos, sino un arreglo entre partidos, ¿no? Y entonces, bueno, todos los organismos, la CRE, el IFAI, etcétera, tenían cuota de partido y así funcionaron estas instituciones, incluyendo al INE, y ahora se encuentran con que el gobierno de la federal está fuera, digamos, de ese sistema de la partidocracia, y entonces no saben cómo comportarse, y cómo se han comportado, pues ha sido como una parte en conflicto con el gobierno federal. Y esto no solamente es por la sobrerepresentación o por haberle quitado el registro a los candidatos de Morena, sino también porque se han negado a cortarse el sueldo, siguen ganando, están amparados, siguen ganando más que el presidente, y se han negado también a aclarar una serie de desvíos de fondos que hubo en la administración del propio Instituto Nacional Electoral, las
famosas, ya se hicieron famosas las famosas motocicletas Harley Davidson que tenían, aquel presupuesto faraónico para un nuevo edificio, los costos de la lavandería, del INE, de la alimentación para mascotas, que tampoco nunca nadie explicó, y han estado reservándose, digamos, toda esa información y defendiéndose, siendo ahora ya partícipes de una contienda. Lo que uno espera de un árbitro, y tú lo sabes que eres seguidor del fútbol, es que entre menos intervenga, mejor el partido, sí, ¿no? Y entonces aquí pues han decidido intervenir de la manera más burda y realmente en el fondo no entiendo qué pretenden hacer con la elección a estas alturas. Fabricio, fíjate que en el desplegado que está disponible en las páginas de internet de Letras Libres y de Nexos, pues realmente el principio de la argumentación me suena a ser escritas en letras de oro en un castillo imaginario en el cual se habla de algo que no es la realidad que hemos conocido a lo largo de mucho tiempo. Dice este documento, dice, el Instituto Nacional Electoral es patrimonio de la democracia mexicana. Gracias a esa institución y a las normas que tiene la responsabilidad de aplicar, en nuestro país tenemos elecciones limpias, competitivas y con equidad. Y he de decirte, Fabricio, que a mí me parece que la elección del presidente López Obrador en 2018, que fue apabullante, arrolladora, no podía haber sido frenada por ninguna de los catálogos de argucias que se han desarrollado a lo largo de años en elecciones que yo nunca he visto como elecciones limpias, competitivas y con equidad. Me parece que por el contrario, con un enorme gasto de dinero, con un enorme aparato administrativo y con una pues con ínfulas de dominio y de arrogancia de parte de consejeros electorales, sobre todo antiguos, no se ofreció a México esa limpieza electoral ni una condición democrática. Hablan hoy como si el pasado hubiera sido tan apabullantemente limpio, cristalino, bien hecho, que ahora lo que se hace es contrarrestar esos paraísos artificiales. Pero a mí me parece, no sé cuál sea tu opinión, Fabricio, que nos falta mucho por realizar en ese terreno de la búsqueda de la democracia. Sí, ese instituto, bueno, pues fue creado a raíz del grado de ilegitimidad que tenían las elecciones en México, o tienen las elecciones en México. No hay que olvidar que, como dices, Andrés Manuel López Obrador ganó esa presidencia a pesar del INE. Fue por el respaldo de 30 millones de ciudadanos y ya no hubo manera, digamos, de borrarle, como sí se había hecho en 2006 con la connivencia del INE, borrarle un porcentaje en la madrugada, ¿no? Como sucedió. Hay ahí uno de los firmantes, es el expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde, que en las vísperas de la elección del 2006 citaba a gente, ¿no? De los medios de comunicación para preguntarles qué pasaría, qué haría López Obrador si Calderón ganaba por un porcentaje muy chico. Esto a un mes de la elección, es decir, tenían preparado esta situación del fraude. El INE fue partícipe de ese fraude del 2006. Ahora, no se dieron cuenta tampoco de cuando entró el dinero de Odebrecht a las campañas. No se dieron cuenta tampoco cuando César Duarte amasó el presupuesto público de Chihuahua y lo mandó a campañas como la de Beatriz Paredes, la de la propia candidata del PAN ahora en Chihuahua, y eso les pasó desapercibido, pero eso sí, vamos a sancionar a los que no hicieron precampaña y no presentaron el informe en ceros. ¿Qué es eso? O sea, ¿de qué estamos hablando? De un árbitro que es no solamente partícipe de una de las partes, ¿no? Se asumen, digamos, como una militancia efectiva, para usar sus propias palabras, del PRIAND, ¿no? De
de esta cosa que se llamó el Pacto por México, y que trajo tanto dolor y tanto saqueo a este país, ¿no? Ellos se asumen como una parte y no como el árbitro que deberían de ser. Por lo tanto, pues esta idea, digamos, idílica de cuento infantil de que el INE es la democracia y que además las elecciones han sido impolutas desde que se estableció, pues es por lo menos ridículo, ¿no? Ahora, Fabricio, en la realidad política, en lo concreto, faltando tan poco tiempo para la jornada electoral en sí, en la primera semana de junio, ya en puerta, pues resulta muy difícil pensar en que de verdad pueda cambiarse, por ejemplo, al consejero presidente Lorenzo Córdoba, porque no es solo él con su voto y su palabra o sus declaraciones, sino que debajo de él hay una estructura, la estructura administrativa y operativa que maneja todo el aspecto de lo que tienen que ser las elecciones y que está en sintonía con el propio Lorenzo Córdoba porque son personajes que han sido puestos por él. ¿Qué crees que pueda suceder el 6 de junio, es decir, en junio de este año? ¿Crees que se llegue a un momento de fraudulencia electoral, de adulteración, o más o menos podemos esperar que haya unas elecciones respetables en sus resultados? Sí, por si faltara algo, digamos, porque efectivamente esta elección que viene no solamente es la más importante en cantidad, de gente que va a ser electa para los estados, los municipios, el Congreso, sino que también, digamos, es uno de los momentos culminantes, digamos, del enfrentamiento entre el proyecto de la 4T, ¿no? Que ahorita está, digamos, en el asunto energético, de la soberanía energética, y este otro grupo que pretende, pues, que se le vuelvan a condonar impuestos, que se vuelva a los viejos contratos eléctricos con las empresas españolas, etcétera, etcétera. Es el punto más álgido. Se esperaba, digamos, se espera todavía mucho más conflictividad ahí, pero para agregarle algo, el INE, que debería ser el árbitro, se pone a jugar, ¿no? Y juega diciendo los goles de un equipo no valen tanto como los del otro, en el caso de la sobrerepresentación, y luego dice, no, pero además si tú quieres meter estos jugadores no van, tienes que meter a sus sustitutos, es decir, está jugando el árbitro y eso le agrega conflictividad al asunto. Ahora, efectivamente, se va a ir a la elección así, con ese INE, con esa presidencia, con esa estructura, como tú dices, burocrática, de la llamada burocracia dorada del INE, que gana unos sueldazos que se gasta hasta en la lavandería, en la tintorería de sus trajes, supongo, o han de ser los manteles estos verdes que ponen en los consejos generales. Ah, no, pero ahora es por Zoom, entonces no entiendo. Pero tienen ahí el presupuesto de lavandería y, digamos, así vamos a ir a la elección con una reforma donde los delitos electorales ya son graves, ya te meten a la cárcel por andar repartiendo despensas como antier en Ecatepec, y una comunicación de la presidencia donde en la mañanera pues, se exhibirán, digamos, faltas, pasados de candidatos, etcétera, que le aumentará conflictividad a esto. Entonces, finalmente, el presidente ha dicho una cosa que no ha sido muy retomada por los medios, pero a mí me pareció fundamental, que él dijo, yo voy a gobernar con quien quede electo, como quede pues la elección. O sea, no me voy a arredrar, digamos, frente a si se pierden algunas gubernaturas o se pierde la mayoría en el Congreso. Yo creo que es importante como ciudadanos saber que vamos a ir a votar a pesar del INE y que hay que refrendar la mayoría calificada si queremos ver cuál es ese futuro de la 4T. Ahorita todo está, digamos, a la mitad y para saber hacia dónde van las próximas décadas del país tendríamos que, como ciudadanos, estar conscientes de que hay que votar una mayoría calificada para ver en verdad cómo se vería el país sin corrupción y con soberanía energética. ¿Qué tipo de país sería ese?
Fabricio, te agradezco como siempre la posibilidad de contar con tu opinión, tus puntos de vista, que aprecio. Y me gustaría ya para ir cerrando esta plática preguntarte, ya estamos hablando pues del INE en lo general, la estructura, la administración, la operación electoral, pero en concreto sobre la postulación de candidatos de Morena que está generando pues algunas críticas, protestas, inconformidades. ¿Qué opinas? Morena está presentando las listas de candidatos a la Cámara Federal de Diputados, a gubernaturas, a otros cargos, a la altura del momento histórico que vivimos, o esas listas no son las más adecuadas? Sí, yo creo que como siempre, digamos, a los movimientos de cambio se les exige, ¿no? Estar a la altura de las expectativas que la gente les ha depositado. Yo creo que eso es fundamental. Siempre, digamos, los dirigentes de estas organizaciones tienen que tener en cuenta que las expectativas son altas y que no pueden fallar. Siempre cuando tú tienes un movimiento como el de la 4T, digamos que es el López Obradorismo, que es un movimiento muy amplio, muy diverso, en cada zona de la geografía nacional están los movimientos que son gérmenes, digamos, de esa votación de 30 millones, que tienen que ver con despojos de tierras, tienen que ver con la privatización del agua también, tienen que ver con el asunto de las autodefensas, tienen que ver con los maestros, tienen que ver, es decir, es un conglomerado, digamos, es un frente, ¿no?, de organizaciones, ciudadanos que votan a favor de López Obrador, y su expresión electoral pues, es Morena, es mucho más chica, digamos, que el movimiento en general. Y tú cuando tienes lo que se le llama en teoría, ¿no?, un movimiento constituyente, cuando llegas a la institución que lo va a constituir, siempre hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de la gente no está tan de acuerdo en que eso la representa, la gente no está tan de acuerdo en tal o cual decisión. Ahí está el caso que me parece muy notorio, digamos, de Nuevo León, por ejemplo, ¿no?, con esta figura de Clara Luz Flores. Clara Luz Flores, el caso de Salgado Macedonio en Guerrero. Siempre va a haber ese faltante, pero como ciudadanos no tenemos por qué comprender que exista esa pérdida. Lo que tenemos que hacer es exigir que estén a la altura de las expectativas. Ese es nuestro papel y se lo seguiremos exigiendo a Morena, en el entendido, digamos, de que de todos modos muchos millones vamos a ir a votar por la profundización de ese cambio en contra de la corrupción y del saqueo. Fabricio, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad de atendernos, de escucharnos y de dar respuesta a los planteamientos que te hacemos. Seguimos en contacto, que falta mucho, perdón. Al contrario, Julio, gracias por la invitación. Bueno, pues seguimos en contacto, Fabricio, muchas gracias.